Y ahora sí volvimos, por supuesto, con este segmento, con este lugar en donde yo te invito a pensar la Argentina. Hemos tenido distintas caras, funcionarios, representantes, tanto políticos y sociales. En este caso ya le doy la bienvenida a Eduardo Valdés, diputado nacional. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto, muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. Un espacio nuevo, te contaba, donde la idea es poder generar un pensamiento nuevo de cómo pensamos la Argentina para adelante, ¿no? Nos encontramos en este desafío. La pandemia me parece que vino también a traer un parate, nos puso en pausa, desplegó un montón de cosas que realmente estaban guardadas debajo de la alfombra o en el baúl de los recuerdos. Pero en este momento me parece importante poder pensar la Argentina a futuro. ¿Vos cómo estás viendo este momento? Es un momento de, quizás, con motivo de que uno tiene que permanecer en su casa un tiempo mucho más, también es de reflexión, de lectura, de saber que esa biblioteca que uno cultivó es un lindo momento para usufructuarla, que hace tanto tiempo no le mirábamos a algunos de los libros que teníamos, pero también de escuchar mucho, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quiénes están pensando la sociedad pospandémica, pospandemia? Están los economistas, los financistas, pero también hay gente como Francisco, hay gente que reflexiona en voz alta y yo sinceramente creo que la pandemia, por ejemplo, nos trajo aparejado que los esenciales no son los mejores pagos de la sociedad. No. Resulta que hay un momento que para salvar vidas necesitamos trabajadores esenciales o el personal de salud. Y nos dimos cuenta, miramos para ese lado y resulta que no están bien. La sociedad no es justa en su redistribución. El otro día estaba escuchando a uno de los representantes del gremio de la sanidad que hablaba, después de 30, 40 años de ser representante de los trabajadores, que bueno, que nunca pudieron darle a los enfermeros y enfermeras de nuestro país un salario que sea digno, porque no puede ser que una persona labure 8 horas, 7 días o ahora 24/7 por 40.000 pesos o 50.000 pesos, sobre todo en una Argentina donde eso es un sueldo que está por debajo de la canasta básica, debajo de la línea de pobreza. Y más grave aún, que ni siquiera los enfermeros de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera son planta permanente. No, claro. Son contratos anuales precarizados. Ahora, ¿en eso la política no se mete, Eduardo? No, ¿cómo? Se tiene que meter, hay que meter el cuchillo en esos lugares. Pero por supuesto, ¿Y por qué porque no esto se debe hizo hasta reproducirse ahora? también en clínicas, sanatorios privados. No, bueno, en la docencia, otro gremio que también quedó abajo hace muchos años que se viene pidiendo lo mismo. Sin duda. Bueno, ahí está. Esa es la parte esencial de una organización comunitaria que nos damos cuenta, miramos y cuánto lo hemos abandonado. Yo escuchaba, te decía de Francisco, ¿no? Y escuchaba esta reflexión que hizo hace 3 días, 4 días, ante los empresarios argentinos. Francisco hizo 2 veces reflexiones ante argentinos, ¿no? Una que fue en Brasil, cuando fueron los jóvenes, aquella famosa que le dijo hagan lío, pero también les dijo, mi programa es las bienaventuranzas y Mateo 25, no dijo tal ideología, y ahora lo volvió a ratificar. Y es tan simple que nadie que se diga católico puede exasperarse por lo que dice Francisco, porque es muy simple, lees las bienaventuranzas, que es el sermón de la montaña, que es lo primero que le deben enseñar a uno en el catecismo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los que pelean por la paz en el mundo. Bueno, el Mateo 25, estuve enfermo y me viniste a visitar, estuve preso y también me visitaste, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. No es tan difícil una sociedad solidaria, una sociedad donde me interesa el prójimo, donde yo no puedo tolerar una sociedad de descarte que descarte a los seres humanos y nosotros caminamos por las veredas de nuestra ciudad y vemos gente que duerme en la calle. No es tan difícil
lo que nos dice Francisco. Y es una sociedad que creo que él está haciendo mucho hincapié hoy en la fraternidad, que hasta la Revolución Francesa, ¿te acordás? Sabemos bien qué es la libertad, qué es la igualdad, pero la fraternidad es como que se dejó de lado. ¿Y qué es la fraternidad? La fraternidad es en una sociedad que nos tratemos como hermanos. La fraternidad es el hermano, el fraterno. Y creo que la pospandemia debe ser eso. Ya todos estamos repensándonos. ¿Es justa esta distribución de las vacunas? Pero mira, antes de entrar en las vacunas me gustaría pero decirte como esto. distribución. Sí, pero antes de entrar en eso me gustaría hacer hincapié en esto, algo que vos decías. No es tan difícil hacer lo que Francisco dice, o lo que Francisco aconseja, ponele. Ahora, ¿por qué es tan difícil verlo? Porque no es difícil para hacer, pero es muy difícil verlo plasmado. Aquellas personas católicas que están dentro de la sociedad, entonces, ponele, ¿no estarían siguiendo los, como lo quieras llamar, mandatos, principios, esquemas de la Iglesia, del catolicismo? Pero es que no pueden no verlos, no ser. Pero Francisco, a mí me gusta el Francisco que habla para la humanidad. No me gusta segmentarlo en lo católico, ¿no? Le habló a los empresarios católicos y ahí habla con más autoridad. No, y le ha hablado el presidente Macri, por ejemplo, también en su momento. Pero me parece que yo te iba al tema de la vacuna vinculado a la fraternidad. Fíjate vos, somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo. Al día de hoy, en el mundo se han distribuido 800 millones de vacunas. Sí. Al paso que vamos, si no resolvemos el tema fraternalmente, vamos a estar 5 años para llegar a las 7.000 millones de vacunas para darle a toda la población del mundo. Si la realidad, acá estamos frente a un hecho que es, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque el virus contagia, y le contagia al rico y al pobre. Entonces, el rico se va a tener que dar cuenta que si no le vacuna a su compañero de trabajo, que es el asalariado que trabaja para él, sí, no que no lo ve como compañero, empezando por ahí. Él ¿no? tampoco, bueno, por eso, pero lo que digo es de compartir cosas. Sí. Pero digo, estas cosas nos hacen que todos valemos igual. Entonces yo creo que en esa mirada, ¿cómo hacemos para que 7.000 millones de personas se puedan, la burbuja sea para los 7.000 millones para poder decirle ganamos al virus? Porque vos al virus no le ganás si vos tenés una porción no vacunada. Y las nuevas cepas les agarran a ellos y te contagian a vos. Entonces es una gran oportunidad pensar desde la vacuna un mundo mucho más solidario. Y entonces van a tener que entregar las patentes, porque los países van a tener... La única forma de resolver que los 7.000 millones de personas se puedan vacunar rápido y ganarle a un virus es que les permitan a los países producir esas vacunas. Va a terminar siendo así. Argentina ya está, ¿no? A partir de lunes estaría empezando a aplicar, diríamos, las vacunas ya desarrolladas acá. Aunque Argentina produzca sus vacunas... Pero solamente hablamos de una, ¿no? Nos siguen viniendo los virus, las nuevas cepas, y fíjate lo que le pasó a Israel. Digo, para poner un ejemplo, pensando en el tema que vos decís, no hablando desde lo sanitario, sino desde la solidaridad. Israel tiene el 70% de la población vacunada. Salió la cepa de la India y tiene que volver para atrás porque les está contagiando gente vacunada con las 2 vacunas Pfizer, porque la vacuna fue Pfizer ahí. Entonces, digo, el mundo o resolvemos esto para todos y va a ser una nueva visión del mundo y de la solidaridad y de cómo manejarnos, y que las propiedades de las patentes medicinales por ahí van de la mano de otras cosas. Creo, yo por eso digo, lo único que yo nunca pierdo es la esperanza. Y me gusta pensar el mundo desde este drama de hoy para que la solución sea solidaria y que
aprendamos algo de estos momentos durísimos que estamos viviendo. Vos sabés que cuando empezó la pandemia pensé, y de hecho hablaba con mi círculo íntimo, y dije, bueno, esto realmente va a estar bueno en algún punto porque nos va a ayudar a ser mejores personas, a entender que hay otras personas que necesitan, que el que más tiene va a poder decir, bueno, yo voy a compartir un poco de lo que a mí por ahí me sobra y se lo voy a dar al que lo necesita. Y a medida que iba pasando el tiempo, se me iba cayendo la esperanza la miércoles, la verdad. Pero vas me iba a ver, encontrando con cosas que decís, no, por pero favor. cada vez nos necesitamos más unos con otros. Sí, pero siempre, ¿no te parece que siempre somos los mismos los que estamos con los otros? O sea que yo como en eso de siempre tratar de encontrar una cuota de esperanza, hoy por ejemplo creo que este mundo que estamos viviendo hoy con pandemia, con todo este drama que es mejor que el que vivíamos con Trump hace un año. Yo creo que Biden es mejor persona para gobernar la potencia que gobierna que quien estaba antes. Y entonces ya algunas reflexiones de Biden me hacen ver que los líderes de la humanidad tipo Bolsonaro empiezan a mostrarte que hay tipos que quedan muy expuestos. Antes parecía que lo normal eran ellos y los anormales éramos nosotros. Entonces, me gusta este mundo, al menos estos gobernantes que marcan a otros gobernantes, porque estamos hablando del primer país del mundo, de Estados Unidos, y entonces las palabras que va diciendo el presidente de Estados Unidos son tan parecidas a las palabras que dijo un líder en la Argentina ya hace 70 años, que digo, bueno, lo que nosotros pensamos para una sociedad la están pensando otras sociedades. Y se viene, por ejemplo, podríamos pensar a futuro, o a un futuro próximo, no sé, por ahí vos lo sabés un poco más claro que yo, en un acuerdo, en una... no sé si coalición, sino, sí puede ser acuerdo económico, político, social de Estados Unidos con Argentina. Sobre todo con Biden, creo que ¿no? Bueno, lo importante es si los acuerdos con Biden son de convivencia y de cosas. En lo que es acuerdos comerciales siempre entran los intereses nuestros y los de ellos. Por eso te decía político, social. Pero lo que sí es que no se metan en el desarrollo político de nuestro país. Ya, eso solo les pido. Ni nuestro, ni de Bolivia, ni de los países que nos rodean, ¿no? Y en ese aspecto yo noto que, por ejemplo, la semana pasada nadie imaginaba que la Secretaría de Estado, que viene a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, salió a avalar la transparencia de los comicios del escrutinio que se hizo en Perú, donde está consagrándose el maestro Castillo, que supuestamente era un cuco comunista, como lo habían planteado, viste que ahora son todos venezolanos. O sea, el tema cuando hay algún mal, es todo Venezuela. Trump le llegó a decir a Biden que votar a Biden es Venezuela, y los muchachos de acá que siempre llegan tarde a tomar la estación, el tren tarde, porque acordémonos que los muchachos de Cambiemos apoyaron a Hillary Clinton en aquella elección con Macri a la cabeza y después se subieron al tren Trump. Y ahora siguen en el tren Trump y no se dan cuenta que ya gobierna Biden y que los valores y las palabras son otras. Entonces, cuando dicen, estamos a 7 diputados para hacer Venezuela, muchachos, eso ya no asusta a nadie. Y bueno, yo lo que le pido por ahí a esas potencias es que podamos convivir y sin que nadie se meta en la vida del pueblo del otro. Me parece eso simple. En relación bilateral y nada más, diríamos. Y con eso, no es poco, desarrollarnos y tener las mejores relaciones que correspondan. Ahora, ¿cómo ves, ya que estamos hablando un poco y nos metemos en los países y demás, cómo ves la relación Alberto-Cristina? Bueno, yo creo que nosotros en el año 2013 tuvimos una fractura que fue que se va Sergio Massa y perdimos la elección. Y la verdad que yo me hago la autocrítica porque algunos aplaudíamos que éramos más revolucionarios, habíamos perdido pero estamos en la revolución.
En el 2015 se fueron los dirigentes sindicales, algunos muy representativos, me acuerdo de Hugo Moyano, y era como que festejábamos eso, y perdimos la elección. Y después en el 2017 éramos recontra revolucionarios porque íbamos con Unidad Ciudadana contra Randazzo y perdimos la elección. Y a mí me parece que la inteligencia de Cristina, que no es casual que ella sea la que lidera el espacio de la política donde estamos, fue decir, bueno, revisemos, y todos esperaban una jugada donde encabezaba ella, porque era la que individualmente más votos tenía, Claro. y ella propone una alternativa, que era Alberto Fernández, que era alguien que hacía mucho tiempo no había dejado de pertenecer al espacio. Es más, la última jugada política de Alberto había sido en el 2017 ser el jefe de campaña de Randazzo contra Cristina. Se dio cuenta que era importante eso, y me parece que hoy está claro que el Frente de Todos es la herramienta, el instrumento. Yo soy muy frente todista. En el que crea que fracturando el Frente de Todos va a encontrar alguna solución, se equivoca. Digo, Ahí porque me hay algunos gustaría- muchachos que sí. llegaron muy peinaditos al día de que ganamos la elección y quieren armar espacios políticos como para diferenciarse de Cristina. Yo digo, ¿qué les pasa? Ahí me quería meter, porque, a ver, está peor la autocrítica que hiciste y me recontravale, diríamos, porque, a ver, la política está hecha por humanos, más allá de que es una ciencia, por ende nada tiene por qué ser perfecto. Pero está piola esto de poder decir, bueno, nosotros nos equivocamos acá, vimos esto, no le prestamos atención, deberíamos haber actuado de determinada manera. Cuando empezó Cristina justamente a escucharse más su nombre, diríamos, al momento de armar ya el binomio presidencial, se decía que en realidad, un sector, ¿no?, que Cristina no se ponía en el lugar de presidente porque teóricamente también iba a perder la elección, porque había mucha gente en esta guerra, en esta grieta llamada en la Argentina, que iba a decir, no, si está Cristina yo no la voto. Y entonces a partir de ese momento había una rivalidad, ¿no?, entre que si Cristina, que era la que traccionaba con los votos, se bajaba. ¿Qué hay de cierto de todo esto, o realmente es otra de las mentiras grandes que hay para poder generar esta grieta? Yo encontré una definición extraordinaria los otros días de Sandra Russo respecto de Cristina, ¿no? Que Cristina es el hecho maldito dentro del hecho maldito. Está bueno, en serio. Es buenísimo, es buenísimo. Lo sí. dijo Sandra los otros días, Sí. que dice, me deben castigar porque se tuvo que ir de Radio del Plata, que recién había empezado, una experiencia linda, y dice, no sé por qué, será porque siempre hablo muy bien de Cristina y Cristina resulta ser el hecho maldito del hecho maldito. Y me parece que es verdad, porque no puede ser. Yo he visto empresarios, pero no te estoy hablando empresarios, de los 4 más grandes de la Argentina, que es increíble, porque su abuelo, cuando fundó su empresa, que fue durante el gobierno del primer peronismo, Arcor te hablo, Sí. si no fuera por el apoyo del Estado que tuvo, donde hasta Eva Perón le compraba todas las golosinas para la Fundación Eva Perón, en ese 48, 49, 50, 51, 52, ¿cómo puede ser que ven el peronismo hoy y ven que no coincide con sus intereses? Pues sus intereses son distintos a los de su abuelo cuando la fundó. Porque las empresas que surgieron en aquel primer peronismo, y estoy hablando de Techín, Sí, sí. estoy hablando de Arcor, estoy hablando de Clarín, que nace en el 45, si no hubiera sido Apol, aquel secretario de medios de Juan Perón, que era el que entregaba pautas y pautas. Entonces, pero la condición que les pedía el primer peronismo es los derechos sociales. Y hoy pareciera
que ven a Cristina y ven los derechos sociales. Por eso es el hecho maldito dentro del hecho maldito. Y qué loco, ¿no? Porque Arcor, por ejemplo, es una empresa que durante los 4 años del macrismo prácticamente se perdió fue a la... mucha guita. No, y que cerró planta, de hecho. No Estuvo a punto... cerró plantas. Un día Cristina en el Senado habló mirando, decía, la mejor forma de analizar qué pasa en nuestro país es ver la bolsa de comercio, porque estos cotizan en bolsa. Y Arcor, que vendía golosinas, había bajado sus acciones. ¿Por qué? Porque la gente no tenía ni para comprar golosinas. Claro. Decía, ¿qué está pasando en nuestra sociedad hoy? Bueno, ¿cómo puede ser que la alergia les da para que quieran volver a un pasado donde ellos tuvieron que vender fábricas, como bien dijiste vos, con tal de que no esté el hecho maldito del hecho maldito? Es una cuestión hasta de poco análisis económico, ¿no? Yo creo que es una cuestión de poco análisis económico, sin lugar a dudas, coincido plenamente, pero además también donde en este país a mí me llama mucho la atención que de un tiempo a esta parte se tengan que explicar los derechos. Se tenga que decir cuáles son los derechos que tiene la gente. Este derecho a estar bien informado, por ejemplo, y no sobre la base de mentiras. El derecho a la casa, a poder comer, a tener la posibilidad de un alimento. Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, algunas de las declaraciones de la oposición diciendo, no, bueno, porque la tarjeta alimentar, que la plata se la dan esta manga de vagos que no quieren trabajar. Y yo pensaba, pero en ningún lado se les pone en la cabeza que en realidad lo que se está haciendo es tratar de darle y asegurarle un plato de comida a esos pibes que viven en una situación que no corresponde. Muchos de ellos nacieron en un country, en un barrio privado, y a 5 cuadras de donde ellos nacieron está un barrio que tiene ni siquiera agua potable. No, claro. El tema es cómo tomamos conciencia de que, bueno, seguramente, y ahí volvemos a Francisco, seguramente en esos barrios privados hay alguna capillita. Es clave el curita que entra y da la palabra, ¿sabes por qué? Porque la verdad, el que está mal, el que está a 5 cuadras tuyas, es tu hermano en Dios, si es que sos creyente, porque todos somos hijos del mismo Padre, diría. Y yo creo que la miopía con la cual, y el egoísmo con el cual estamos conviviendo en esta sociedad, hace que, pero igual son una minoría. Yo quiero ser sincero, ¿Sí? creo que ¿Sí? nosotros, yo tengo un gran, al contrario, no. Yo siento que es un grupo muy poderoso, pero con mucho poder mediático, con poder como quedarse con la UIA. Fíjate vos que en la UIA han quedado los 4 grupos empresarios más importantes de la Argentina, encabeza Funes de Rioja, que es la representación de la producción de alimentos, que casualmente, ¿cuál es el problema en la Argentina? Que vos ves la bolsa de comercio y suben las acciones de las empresas alimentarias. Las que más han ganado son las empresas de alimentos. Y el pueblo debate cómo poder acceder a esos alimentos. Fíjate vos, ahí está la paradoja. Después están los que armaron la lista, que son los formadores de precio del acero, que es Techín. Después viene Arcor, que también es alimento, y después también viene en 4º lugar alimento. No dejaron entrar a la industria textil, la que representaba de Mendiguren, no dejaron entrar a otros que generan trabajo. Y eso eso realmente no es bueno, porque eso es querer armar un grupo de poder muy poderoso, queriendo negar los derechos sociales. Bueno, y ahí es donde uno se pone en guardia. Pero eso es lo que sucede, Eduardo. Porque eso es lo que está pasando. Claro. No sé, vos el otro día tuviste que vos presentaste un proyecto para crear un organismo donde esté regulado, donde uno pueda llevar un carnet para los discapacitados, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. O sea, vos fijate que en esta sociedad no está armada la sociedad misma para las personas discapacitadas. Están dejadas de lado. Que se tenga que debatir en el Congreso, o que en el Congreso mismo se tenga que debatir que, por ejemplo, tiene que haber paridad de género en los trabajos, que las personas trans, los hombres y mujeres trans tienen el derecho a trabajar. Por eso te decía, de un tiempo a esta parte estamos explicando los derechos.
bueno, o ampliando derechos, porque la verdad es que yo creo que en el mundo el tema de los trans y el tema de, o las trans, Sí. Es un mundo que nos criaron como naturalizando el hecho de que son diferentes, que la vida es binaria, hombre-mujer, y creo que todos vamos evolucionando. En eso creo que la sociedad argentina en algún lugar va primero que los demás. A mí me parece que desde aquel matrimonio igualitario... Sí, la ley del divorcio, empezando ya por el divorcio, bueno, que fue una... el divorcio de Alfonsín. Claro. ¿Sabés qué fue muy importante? Año 2001, la unión civil en la ciudad de Buenos Aires, que lo hizo la comunidad homosexual argentina. Yo era legislador porteño y me acuerdo que lo voté, y me vino a ver Sigliuti y Marcelo Schustein, que eran presidente y vicepresidente de la comunidad homosexual argentina. Y yo, por prejuicio, no iba a votar. Y yo me acuerdo... ¿Por prejuicio de qué? ¿Qué sé yo? A ver, pero te voy a contar cuánto duré en el round. A ver. Porque está piola el prejuicio, ¿eh? No para juzgarte, sino porque... de decir, no, pero ¿cómo? La unión civil encima es una cuestión de que quien convive con el otro pueda tener la obra compartir social, la obra por social, compartir la salud. Y entonces, me acuerdo, tuve una gran asesora, le mando un beso, Lucrecia Cardoso, hoy es secretaria de Cultura de la Nación. Sí, un amor, Lucrecia, una genia Lucrecia total. era mi asesora en ese momento, chiquitina, estaba estudiando ciencia política, pero yo le había dicho siempre a ella y a mi equipo, ustedes no me dejen votar ninguna ley que yo no haya visto las partes involucradas. Entonces Lucrecia viene un día y me dice, che, mañana se vota esta ley y vos no has recibido a la comunidad homosexual argentina. Y le digo, pero si nunca supe que me llamó para tener... Sí, hay como 7 llamados. Mirá lo que es la negación. Quien era mi mano derecha en ese momento, que recibía los llamados, me dijo, Eduardo, 4 veces te lo dije. Entonces le dije a Lucrecia, invítalos que vengan ya, cuando puedan. Yo me gustaría verlos antes. Entonces cuando vienen, viste, yo estaba armado, así. Y bueno, me preguntaron qué iba a hacer yo. Entonces yo les pregunté que a veces uno tiene en su cabeza que es binaria el amor, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y me preguntaron ellos cuántos años hacía que yo estaba casado. Yo les dije hace 15 años. Y más 5 de novio. ¿Y por qué usted cree que usted puede estar enamorado de su compañera y yo no puedo estar en el mismo tiempo enamorado de él? Si nosotros vivimos hace no sé cuántos años vivían juntos, han vivido juntos, murió este año César, pero hasta ahora, o sea, y yo no tuve que contestarle y le dije, tiene razón, yo los voy a votar y voy a votar el proyecto. Lo gracioso fue que hubo 3 de nuestro bloque que votamos la unión civil. Los demás se fueron, prefirieron irse del recinto. Pero quien es hoy secretario de culto, Guillermo Oliveri, fue uno de los que votó conmigo, o votamos juntos, y Alicia Pierini, que fue secretaria de Derechos Humanos muchos años, fue siempre una... Y que fue la que nos dijo, no teníamos que hacer otra cosa, siempre fue nuestra referencia, ella ahí dentro de la legislatura, y entonces no... Me acuerdo que al otro día salió en los diarios, con el voto de estos 3 peronistas, se pudo lograr los 40 votos, porque era una mayoría especial, porque estaba sobre tabla. Bueno, ahí estaba Vilma Ibarra, que había sido una de las bastoneras por el Frente Grande. El Frepaso era en ese momento, sí. ¿Ya? Y nosotros que estábamos... Pero bueno, eso es lo lindo de ir, de no dogmatizar tu vida, creo que en ese aspecto la sociedad argentina y la de Buenos Aires en particular
viene ampliando derechos, viene peleando por tener una mirada distinta de la sociedad. Vos hablabas, los otros días votamos Sí. el cupo de trabajo trans y fue muy emocionante. Pero por supuesto. Y ayer votamos el tema de que les permitan a las personas con discapacidad dar su consentimiento cuando les quieren atar las trompas. Antes era una cuestión así de... Sí. Bueno, son cosas que había que legislarlas para poder practicarlas. Pero por eso te Porque digo, si- vos fijate hasta qué punto estuvimos que, más allá de ampliar derechos, que yo coincido, y a mí me pone muy feliz poder ser parte de una sociedad que amplía derechos, porque me parece fundamental para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio de los derechos individuales, para los derechos humanos, me parece fundamental. Pero fíjate qué loco que tener que explicarle a la gente que uno va a votar en el Congreso que las personas discapacitadas o con capacidades diferentes tienen derecho a decidir. O sea, Bueno, pero es hay muy cuestiones fuerte. primarias que eso que no se están practicando, que tengan derecho a educarse, que tengan Claro. derecho a tener salud. Hay leyes que están votadas y que no se están practicando. Por eso, lo que vos decías, yo presenté un proyecto para que se cree el defensor del pueblo de las personas con discapacidad. Porque el problema que tiene ese sector tan vulnerable es que es difícil encontrar referencias públicas que hablen por ellos y que tengan peso de opinión. Y entonces me parece que hay todo un tema ahí. Yo tengo mi compañera, la madre de mis hijos, Sí. se dedica al trabajo y la educación especial, y yo, que soy bastante metido, escucho y ella me cuenta. La angustia de los padres es qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. Totalmente. Y el Estado es el que tiene la obligación de hacerse cargo de esa criatura, pero no de hacerse cargo internándola en algún lugar, sino que la educación es parte de la salud y que el chico pueda autovalerse para que ese padre no tenga la angustia ni que esos hermanos tampoco tengan la angustia. El autovalimiento de las personas con necesidades especiales es fundamental y es posible, y es posible aún en los mentales más profundos. Yo he visto en la escuela, por ejemplo, que dirige Vivi, la madre de mis hijos, Sí. chicos que entraron ahí hay muchos fronterizos, que son chicos que tienen algún retraso en un momento dado, pero que bien trabajados pueden insertarse en la escuela común de vuelta. Bueno, hay chicos que llegaron a la universidad y se han graduado. ¿Pero por qué? Porque tuvieron un lugar previo de poder encontrarse con lo que tenían que encontrarse y poder entrar de vuelta a la escuela común y lograr un terciario o un título universitario. Entonces, hay un grupo que es muy simpático, que estaban más para hacer oficios, chicos Down eran, Sí, ¿no? Que estaban sí. para oficios, y salieron campeón mundial de pizzas en Italia, fueron a competir y le ganaron a personas que no tenían ninguna discapacidad. Entonces, cuando vos ves que si alguien puede autovalerse, hay que trabajar en la pedagogía del autovalimiento. Eso lo puede hacer solo el Estado, no lo van a hacer los privados. No. Y además me parece también fundamental de poder darle la posibilidad a que sean partes de la sociedad, ¿no? Que son parte en realidad, no es que Sí, sean sí. parte, que son parte de la sociedad y que ellos también pueden contribuir al bienestar común y demás. Pero ya que estábamos hablando, te cambio un chiquitín de rumbo, si querés, porque me gustaría también, vos sos un tipo que camina mucho, habla con muchos jóvenes, ¿te gusta? ¿Cómo ves el rol de los jóvenes en la política? ¿Movimientos sociales, movimientos educacionales? Hoy, producto de esta larga pandemia, veo que los jóvenes es muy difícil porque les cuesta conseguir el primer trabajo, les cuesta cumplir las pautas de una cuarentena cerrada, ¿no?
hay como un cierto malestar, diría Freud, cierto malestar en la cultura, esto es cierto malestar en la juventud. Y algunos son aprovechados por estos grupos libertarios porque la bronca hace que vayan para ese lado. Pero yo creo que nosotros, esos jóvenes, viendo ejemplos de vida de parte de la dirigencia, deben ser el motor de que produzcamos esto que estamos hablando, de la ampliación de derechos, de la posibilidad de que los derechos se practiquen y se puedan llevar adelante con las personas. Y bueno, y creo que también tenemos que imaginar alguna política activa para el primer empleo joven, porque no es lo mismo cuando no había pandemia que cuando hay pandemia, ¿viste? Las acciones positivas se denominan eso, o sea, cuando el Estado tiene que intervenir para que, por ejemplo, el Estado intervino para que las empresas, aún las más poderosas, pudieran pagar los sueldos cuando, los famosos IFE, cuando se vino la pandemia. Bueno, yo creo que el Estado tiene que empezar una política para los jóvenes que con angustia no pueden acceder a su primer empleo por las situaciones que estamos viviendo. Bueno, es tiempo, porque peor es la frustración. Peor es cuando les llega la desesperanza y van para un lado, van para el otro, después difícil de... Todo es, en términos de los neoliberales, es inversión. Es inversión. Vas a gastar menos de esta manera que de la otra. Tal cual, el tema es que no, el tema es que... Está bien, vamos a ponerle la palabra a los neoliberales, que sea inversión, es inversión a futuro. Es inversión a futuro, invertir en los jóvenes, en los más chiquitos, es inversión a futuro, pero es la generación del futuro. Un día debatiendo con nuestros muchachos neoliberales sobre el tema de la discapacidad, yo les decía, hagan números y se van a dar cuenta que si se invierte, el Estado paga la educación especializada para las criaturas que tienen una necesidad especial, van a ganar mucho más que desde los 18 años, 20 años, 21 años, cuando ese chico se queda sin sus padres y tenga que tenerlo en un lugar internado hasta los 70, 80 años de esa criatura. Es mucho más importante y mucho más comunitario, sí, más justo, sí, que alguien pueda, que el Estado está para enseñar a autovalerse a las personas. Para eso está, para igualar. Para eso existe el Estado. Y bueno, entonces esa Defensoría del Pueblo tiene que ver con que estos derechos tienen que ser defendidos por alguien, porque si no, a mí no me gustó. Yo te voy a contar una cosa. Hace 2 meses, hubo como un acuerdo de la CGT y el Estado, el gobierno, donde los dirigentes sindicales acuerdan, y las prepagas van detrás de eso, de que la parte de discapacidad la paga directamente el Estado y ya no la tienen que pagar las obras sociales. Ante que no te paguen y te paguen, yo estoy de acuerdo. Ahora, sinceramente, ¿por qué la obra social, que tiene la obligación de darle cobertura a los trabajadores formales, trabajadores activos, no estamos hablando de los trabajadores sociales que representa Grabois, que representan Pérsico, ¿no? Si ellos no pueden darle al papá o a la mamá esa cobertura, ¿qué van a pretender del resto de cosas? Bueno, en este caso el Estado aceptó, y me gusta ese Estado que dice nosotros nos hacemos cargo. Pero no es lo justo, no es lo común. No. Tenemos que pensar que en los nomencladores tienen que estar las personas con discapacidad y todas sus necesidades. Esta es la verdad. Totalmente de acuerdo. Me quedaría hablando con vos, pero un montonazo de tiempo, porque está recontra buena la charla. Pero sé que te tenés que ir, además. No, pero te quiero decir una sola cosa. Dime. El 10% de la población argentina es gente que tiene necesidades especiales. Sí, el 10%, o sea, la Argentina somos 45 millones, hay 4,5 millones de personas que tienen necesidades especiales. A eso sumarle papá, mamás y algún hermano. Multiplica por 3. Son 4 personas por 4, son 16 millones de personas. El sector
que integra esa comunidad de personas con discapacidad. Entonces, es resolver la vida de familias, Sí, claro. poder darle alegría a esa familia cuando ven a su hijo estudiando, socializado con sus compañeritos. Saliendo Claro. adelante. Pero sobre todo, Pudiendo vos los ves ser. tan felices, mirá. Sí, claro, pudiendo El día ser. más feliz, encima nosotros somos, al lado de la escuela vivimos, ¿no? Entonces, el día que hacen bailes los chicos dentro de la escuela, vos le ves la alegría en el rostro. Entonces, el hecho de estar socializados, que es lo que te da una escuela y todo lo demás, y no estar encerrado, es algo extraordinario. Basta verle los rostros. Y es el único día que hay asistencia perfecta para Claro, los bailes. sí, claro. Y entonces, yo me gusta más pensar en esa sociedad que es posible. Me quedo con eso, pensar en que hay una sociedad posible, Claro que pensar que sí, que en eso La vamos que a... expresa Francisco y sus valores, que no son teológicos, sino que son humanos. Gracias, Eduardo. No, gracias a Un vos. placer total. Gracias, muchas placer. gracias. ¿Con una foto de puñito? Sí.